hombre, ¿verdad?, que fue de los primeros misioneros en los lugares orientales, llamado Hudson Taylor. Y él escribió algo, ¿verdad?, que yo quiero compartir con ustedes esta mañana, antes de entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Él escribió lo siguiente: en las edades de la eternidad, el Hijo de Dios se convirtió en el cumplimiento de los tiempos, en el Hijo del Hombre. Se convirtió en la luz del mundo, así como el Cordero de Dios en hacer también su voluntad. Así como en la obra de Dios, revela por tanto el maravilloso amor y gracia y su propia condición perfecta de Hijo. La voluntad del Padre incluía que el Hijo acepte de buen agrado a todos los que vienen a Él, que supla todas sus necesidades, los salve, los santifique, los sacie, guarde y resucite hasta el día final, que se entregue a sí mismo por y para todos los que el Padre le dio. Nos faltaría el tiempo para enumerar los distintos propósitos y actos del auténtico servicio que se cumplieron en Él. El Hijo de Dios es el pariente cercano que tiene el derecho a redimir, el amigo que se muestra más unido que un hermano. Es aquel que ha venido no solo para ser la luz del mundo, sino en un servicio especial para ser la luz de sus redimidos. El amigo que está más unido que un hermano es precioso en todo momento, pero nunca se le valora tanto como en la adversidad. La expresión la luz del mundo nos habla no solo de la oscuridad de alrededor, sino de que hay en Él, o de lo que hay en Él dentro, el resplandor del rostro del Hijo de Dios, que disipa las tinieblas y la oscuridad, manifiesta la presencia del amigo en momentos de necesidad y nos muestra al Redentor. En esta mañana, hermano, yo voy a compartir con usted este mensaje que se llama Conoce a Dios, tu Redentor, o conoce a tu Redentor. Para esto yo quiero invitarle a que se ponga de pie como reverencia a la palabra del Señor, y vamos a leer, hermano. Le voy a invitar para que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a ver el primer capítulo y vamos a leer del verso 3 al verso 7. Así como está de pie, si alguien no tiene Biblia, hermano, acérquele la Biblia para que pueda ver la palabra del Señor, hermano, en esta mañana. Y vamos a leer. Cuando esté listo me dice amén. Dice así la Escritura, capítulo 1, verso 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Así como está de pie, hermano, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él trate con nosotros y que podamos, hermano, oír su palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra, hermano, porque eso es lo que hace la diferencia. Como dice la Escritura, no solamente seamos oidores, dice, sino también hacedores de la palabra. Hermano, vamos a orar, así como está de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, porque eres bueno. Te damos toda la gloria y la honra, Señor,
porque hasta aquí nos has ayudado, y pedimos en esta mañana, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros medios, que al abrir mi boca, Señor, la voz de tu Espíritu Santo la podamos oír en este lugar, que aquellos que van a ver, Señor, este mensaje grabado en las diferentes plataformas también sean bendecidos, Señor, y sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Usa, Señor, mis labios, mi mente y todo mi ser. Permíteme, Señor, hablar bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, y toda la gloria, Señor, como siempre será tuya, Señor. Amén y amén. Amado hermano, el que está a tu lado, le sonríes, lo saludas y le dices: conoce a Dios como tu Redentor. Salúdelo y dígale: conoce a Dios como tu Redentor. Aleluya. Amado hermano, puede sentarse en esta mañana. Yo voy, con la ayuda del Señor, hermano, en esta mañana a compartir con ustedes algunos aspectos, ¿verdad? Muy concretos de este tema que quiero compartir con usted. Los que tenemos un tiempo de caminar en este camino, de tratar de servir a Dios, entendemos, o por lo menos debiéramos entender, lo que significa cuando decimos redentor o cuando decimos redención o redimir, ¿verdad? Debiera de ser un término con el cual debemos de estar familiarizados o debemos de saberlo. Pero para quien no lo sabe, y para nuestros amigos que están con nosotros, que igual pudieran en algún momento haber escuchado este término, pero no saber qué significa, es importante, ¿verdad?, señalar qué es la redención y qué es un redentor. Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, menciona reiteradas veces estos términos: redentor, redención, redimir, etc. La redención, hermanos, es la liberación del poder de un dominio ajeno sobre algo o alguien, y es disfrutar de la libertad que resulta de este acto de redención. En el sentido original de esta acción y en el uso bíblico, la redención está íntimamente asociada con la idea de rescatar y de sustituir. En otras palabras, esto implica la idea de restaurar a quien posee el derecho o un interés fundamental. O sea, que aquel que efectúa el acto de redimir a alguien ejerce un derecho básico porque lo tiene. Y también, ¿verdad?, asocia la idea de rescatar a alguien y también de sustituirlo en una deuda. Y el corazón del mensaje bíblico de la redención, o el centro, es la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud del pecado mediante el sacrificio sustitutivo perfecto de Jesucristo, y por consecuencia la restauración, o restaurándole a Dios, ¿verdad?, ese pueblo, y también a formar parte del reino celestial. Eso es lo que es la redención en sí, de la manera más concisa. Un redentor, ¿quién es o qué es un redentor? Un redentor es quien tiene el derecho o quien lo ejerce para rescatar, salvar, liberar y sustituir en el pago de una deuda. La Biblia presenta a Cristo como el redentor de los elegidos de Dios, o de aquellos que en algún momento hemos aceptado, entendido el propósito de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos aún en el sentido más sencillo, porque a veces es común escuchar gente que siente la injusticia en su vida,
siente la falta de ayuda o de misericordia o de compasión, o a veces también se usa este término de ser empático con el dolor o de ponerse en el lugar del que sufre. Por ejemplo, muchas veces, ¿verdad?, vemos personas, o incluso nosotros mismos podemos sentir que nadie nos entiende cuando pasamos por una dificultad, o que solamente nosotros estamos luchando por liberarnos de aquellas cosas que nos oprimen o aquellas cosas que nos dificultan nuestro caminar y nuestra vida. Y a veces, ¿verdad?, olvidamos que al pueblo de Dios, a la iglesia, el Señor ha venido a darle, ¿verdad?, la liberación. Ha venido a darle, ¿verdad?, la oportunidad de salir, hablando concretamente de lo que es la esclavitud. El pecado, hermano, esclaviza al hombre. Cuando usted mira a una persona, ¿verdad?, que no puede controlar su vida de adicciones, ya sea de alcohol, de drogas, de inmoralidad o de cualquier otro tipo de vicio o de conducta que trae destrucción al hombre, debemos de recordar nosotros y de recordarles a aquellos que no han oído o no conocen todavía el poder del evangelio, de que hay un Dios llamado Jesús que vino a redimirnos del pecado. Y Pablo, ¿verdad?, ilustra este acto de redención, que también, como dije al principio, significa rescatar a alguien. Y en la antigüedad, ¿verdad?, esto, repito, está ligado, como dije al principio, a lo que es rescatar, liberar y también sustituir, tomar el lugar de un deudor. Y por hablar, ¿verdad?, de la liberación y del rescate de nuestras almas, hay una ilustración, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que era la esclavitud en el pasado. Pablo toma algunas figuras, ¿verdad?, y explica lo que es la redención o de lo que hemos sido liberados. En la antigüedad, cuando los esclavos eran puestos a la venta, se hacían, ¿verdad?, en las plazas públicas. Regularmente los esclavos eran personas que eran tomadas muchas veces prisioneros como botín de guerra en otros países o ciudades. Y de igual manera, ¿verdad?, también aquellos que caían presos por deudas que no podían pagar, los acreedores, los dueños de la deuda, podían poner en esclavitud a una persona que no podía y no tenía la manera de pagar la deuda adquirida. Caían, ¿verdad?, en esa condición de esclavitud, y al ser subastados, porque eran vistos como mercancía, ¿verdad?, como objetos, mayormente en las ciudades romanas, la gente que era puesta a la venta, aquel hombre que venía y adquiría a precio a un esclavo, lo que hacía era un acto de transacción comercial, una compra-venta. Pero cuando hablamos de la redención, estamos hablando, ¿verdad?, que a la figura de Cristo, lo que Él hace es pagar la deuda por nosotros para nosotros ser liberados. Por eso la Escritura dice, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dijo: gracias sean dadas a Dios que Él, dice, nos ha libertado del pecado y de la muerte. Entonces nosotros hoy podemos, hermano, ser agradecidos y podemos entender que aun que el hombre en algún momento puede encontrarse sin salida, sin esperanza, sin medios, ¿verdad?, podemos recordar o debemos de recordar que hay un acto que Dios hizo en favor de toda la humanidad, que fue redimirnos.
que fue traernos libertad, ¿verdad? Como lo hizo el Señor con el pueblo. 420 años aproximadamente el pueblo de Israel estuvo esclavizado bajo el yugo de una nación egipcia, con duro trato, con trabajo pesado, que dice que afligieron sus almas e incluso, ¿verdad?, le mataron en su momento a los hijos, ¿verdad?, para que no se multiplicaran y se fortalecieran. Y si esto nosotros lo comprendemos a la luz de la Escritura, aplicándolo a lo espiritual, vamos a comprender, ¿verdad?, que en el mundo el hombre también cae esclavo de diferentes cosas, de diferentes situaciones, ¿verdad?, donde el hombre, por malas decisiones, por tener a veces malas compañías, o simple y sencillamente, como dice la Escritura, por seguir la corriente de este mundo, también cae en errores, cae en prisiones, cae en vicios, cae en dificultades que aprisionan su alma. Gente, ¿verdad?, que gime cada día, que busca una ayuda, pero espiritualmente a veces no la encuentra, porque no ha conocido, repito, a ese Redentor que se llama Jesucristo. Amén. Y aunque alguien pueda decir, ¿verdad?, que yo dejo los vicios cuando quiera, yo puedo dejar de hacer esto cuando yo quiera, hermano, las cadenas más difíciles de vencer o de romper son aquellas las que no se ven. Aquellas que son invisibles, que están ligadas a las pasiones de los hombres y que físicamente no se miran como una cadena, sino que se manifiestan en situaciones concretas cuando uno mira que está atado. Mire, amado hermano, si la palabra de Dios dice que Él es amor y que si usted le conoce como el Dios de amor, usted tiene que poder expresar el amor. Y cuando alguien no puede expresar el amor que dice que conoce al Dios de amor, ese hombre tiene una atadura, tiene una ligadura que no le permite manifestar la esencia de ese Dios que le ha venido a rescatar. Por eso cuando alguien se justifica y dice, bueno, es que yo soy así, en mi casa no me enseñaron a abrazar, no me enseñaron a agradecer, bueno, eso queda bien cuando el hombre no conoce a Dios. Amén. Eso se puede entender. Pero cuando un creyente que lee la Escritura a este Dios que nos vino a libertar y que es un Dios de amor, nosotros tenemos lo menos es decirle al Señor que nos dé del amor que Él nos compartió, para que podamos mostrar esa diferencia de ser libres. Por eso el Señor dijo, en esto conocerán las gentes que tuvieran amor los unos para con los otros. La gente no va a ver que eres cristiano solamente como te vistes o por cómo hablas o lo que aparenta ser. La gente le va a convencer un corazón transformado que fue redimido por el poder de Dios y que puede manifestar el fruto del Espíritu, de la esencia de ese Dios que te salvó. Y aquí viene lo segundo que yo quiero compartir con usted. ¿De qué fuimos redimidos entonces? Hay muchas cosas, ¿verdad?, que la Escritura nos habla de qué nos redimió el Señor, de qué nos salvó. Porque a veces alguien no puede mostrar gratitud ni reaccionar ante algo que Dios ha hecho porque no lo conoce, porque no sabe qué Dios hizo por él. Entonces es muy difícil agradecerle a Dios por algo que hizo cuando yo no sé, cuando realmente no sé lo que en esencia hizo por mí. Yo creo que probablemente a muchos de los que estamos aquí que no nacimos en el Evangelio, escuchamos de nuestros padres que había un Dios. Y a su manera ellos, en su entendimiento, nos hablaron, o como dice el término más antiguo, nos inculcaron una forma de fe para tratar de nosotros comprender que había un Dios. Y en su alcance ellos trataron muchas veces tal vez de decirnos, pero la Escritura es clara cuando nos indica de qué hemos sido redimidos. Y repito, hay muchas cosas que pudiéramos hablar, yo voy a señalar algunas para que usted pueda conocer a Dios como su Redentor y tener y entender que hay un motivo por el cual debemos de amarle, que hay una razón por la cual debemos de servirle con pasión.
Y lo primero es que fuimos redimidos, dice, de toda iniquidad. Iniquidad es maldad, todo tipo de maldad. Tito, en el capítulo 2, en el verso 14, dice que el Señor se dio a sí mismo. ¿Por qué? Porque había que pagar, ¿verdad? Y Él se pagó, dice, a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que Dios nos limpió, nos lavó, nos santificó, ¿verdad? De toda la maldad que traíamos cargando, hermano. ¿Sí? Y cualquiera que diga que no quebraba un plato, que era buena gente, que no se metía con nadie, o que hay una lepra en el corazón del hombre, que es el pecado. La Escritura dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gracia de Dios, hermano. Pero gracias sean dadas al Señor, que nos redimió, dice, de toda iniquidad, nos purificó para ser un pueblo propio de Él, celoso de buenas obras. Por eso cuando un creyente, hermano, está tratando de enseñarle lo bueno, de mostrarle el camino de verdad, no es que se sienta mejor que tú, no es que él crea que es mejor que tú, sino simple y sencillamente está mostrando la esencia de lo que Dios ha hecho. Y dice que debemos de ser celosos de lo bueno, hermano, de las buenas obras, pero no en el sentido religioso, sino en el sentido práctico. ¿Sí? En el sentido práctico. ¿Y eso cómo lo vamos a mostrar? Como dice la Escritura, hermano. Porque usted dice que ama a Dios, o decimos que amamos a Dios, pero si no vamos a las almas. Entonces hay un principio ahí que contrasta. Y la Biblia dice: ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios y no amas a tu hermano o a tu prójimo que lo ves? ¿Cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Ve que el asunto del Evangelio, en cuanto al asunto de actuar, es un aspecto práctico, concreto, donde nosotros tenemos que mostrar, por ejemplo, a usted que le satisface más o le llena más, que le digan que lo aman o que le demuestren que lo aman. ¿Qué es mejor para usted? ¿Que siempre le estén diciendo que lo aman o que siempre le estén demostrando que lo aman? Por consiguiente, el apóstol dice: un pueblo, ¿verdad?, que es celoso de buenas obras. Si usted ama a alguien, no solamente se lo diga, demuéstrese. Si usted ama a Dios, no solamente dígale a Dios que lo ama, sino demuéstrelo con sus buenas obras. Dice la Escritura que usted ama a Dios, para que sin palabras, como dice Pedro hablando de la conducta de las mujeres, aquellos que no conocen a Dios, dice, glorifiquen a Dios cuando venga Dios a visitarlos, a alcanzarlos. Que la gente pueda ver y decir: ¿sabe qué? Yo quisiera ser como ese matrimonio, yo quisiera ser como ese joven, yo quisiera ser como esa señorita, yo quisiera ser como ese varón, porque se mira que ama a Dios. No que solamente lo dice, sino que se ve. Y lo bueno, hermano, lo bueno atrae. ¿O a quién no le gusta lo bueno? Yo creo que a todos nos gusta lo bueno, ¿verdad? Entonces, eso es bueno y agradable delante de Dios, dice la Escritura. Aleluya. Lo segundo, ¿de qué fuimos redimidos? Dice que Él nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hizo por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, dice la Escritura que la ley no encerró todo bajo maldición. Y la Escritura también dice que la forma de que el hombre podía tener victoria sobre el pecado era guardando la ley, porque dice que todo estaba encerrado bajo maldición y que el hombre viviría por hacer estas obras. Pero también Pablo dice que la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, dice.
Y el fin de la ley es Cristo para salvación, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al pueblo de Dios y al que no era pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos diera la promesa del Espíritu de Dios. Así que no es cualquier cosa, hermano. Usted y yo tenemos la bendición y la dicha de haber oído el Evangelio y ser salvos por la gracia, como está escrito. Porque dice que ahora no somos salvos por las obras, sino somos por medio de la fe. Somos salvos, dice, y esto es un regalo de Dios, no por obras para que nadie, dice, se gloríe. Entonces, hermano, hay muchos motivos y razones por las cuales debemos de agradecer a Dios, porque Dios, aún nosotros no siendo nada, siendo enemigos de Dios en nuestra mente, andando, ¿verdad?, en pecados y en maldad, andando conforme al príncipe de la voluntad del aire, dice la Escritura, Dios, ¿verdad?, cuando estábamos muertos, nos dio vida y vida eterna por medio del Evangelio, y esto es de la fe, dice su palabra. Es motivo de agradecer a Dios, nos redimió de la maldición de la ley. Y también dice que nos ha librado del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, el verso 1 y 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, hay dos poderes que usted no tiene que ignorar. El pecado tiene una fuerza y un poder que produce, ¿verdad?, muerte, un fruto para muerte. Y hay otro, ¿verdad?, que es el poder de Dios, el Espíritu Santo que nos ha sido dado para vencer este mundo. El pecado tiene una fuerza. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿verdad?, porque con mi mente sirvo a Dios, pero con mis miembros, ¿verdad?, obedezco al pecado. Porque este cuerpo está entregado, dice, el pecado, a la muerte. Veo una ley, dice, que se revela contra mis pensamientos, y es la ley de mis miembros, dice, porque yo quiero hacer algo y lo que quiero hacer no lo puedo hacer, sino lo que no quiero, eso hago. Usted tal vez en algún momento ha escuchado personas que dicen: es que yo no quiero hacer esto, pero hay una fuerza que me impulsa, y cuando aún en mi mente y en el entendimiento yo no lo quiero hacer, hay una ley que se revela en contra de mi mente y me hace hacer lo que no quiero. Y no estoy hablando en el asunto de que la persona se engañe a sí mismo, porque hay gente que dice eso, ¿verdad? Es que yo no lo quería hacer, pero sí lo quería hacer. Si no, estoy hablando de aquellos que realmente son rebasados por esa fuerza del pecado. Mire, yo he conocido gente que llorando ha destruido su familia por el alcohol, y me dice: pero es que yo he luchado y he tratado y no puedo dominar esto porque me gana. Es el término que ellos usan. Pero nosotros tenemos que entender que lo espiritual se vence con lo espiritual. No podemos vencer lo espiritual con lo carnal. Usted no va a poder ponerse de acuerdo con un demonio para que lo deje en paz. Usted no va a dialogar, ¿verdad?, con una potestad o con un espíritu maligno. Usted dice su palabra que no debe, ¿verdad?, de consentir en las obras malas, sino más bien reprenderlas. Amén, así es. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado poder para poder hacer esto, hermano, y librarnos de la ley del pecado. Porque los miembros, dice, no los prestemos como instrumentos de maldad. Dice: cuando antes estaban muertos y no conocías a Dios, dice, estabas exento de la gracia y hacías por naturaleza las cosas de la carne, y prestabas tus instrumentos o tus miembros como instrumentos, herramientas para la maldad. Usted le hacía señas a la gente, usted usaba su boca y los maldecía, y si podía con sus manos los golpeaba, con sus pies los pateaba, sus pies los dirigía a hacer lo malo. Su mente estaba cautiva en el pecado, en la maldad, maquinando cosas, teniendo envidia, teniendo desconfianza, murmurando en los chismes. Esa era la ley del pecado en su vida. Pero cuando Cristo nos redimió, nos libró del pecado y de la muerte, nos dio vida, vida eterna, esperanza, redención, fortaleza, nos pasó de muerte a vida, y ahora dice: usen sus miembros como instrumentos de justicia. Ahora esas manos que golpeaban las usamos para ponerlas en los enfermos,
principio que solamente había un pueblo elegido. Y esto es un asunto de fe. Por eso dice que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a los que no éramos pueblo, a fin de que por la fe, dice, por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, es que en el Evangelio el hombre es salvo por fe y para fe, hermano. Aleluya. De que fuimos redimidos por Dios. Y lo último que quiero compartir con ustedes, ¿para qué? Ya sabemos de qué fuimos redimidos, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Porque muchas veces usted puede sentirse muy bien, porque ya Cristo le quitó esa carga del pecado. Pero ¿y cuál es el propósito? Romanos capítulo 6, el verso 22 dice: pero ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Por medio de qué? De la redención. Y han sido hechos siervos de Dios. Y tienen por fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Mira, hermano, aquí hay varias implicaciones en este versículo. Dice que fuimos libres del pecado, pero no para andar donde queramos y como queramos. Porque Pedro dice que no debemos de convertir la gracia de Dios en libertinaje. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces no podemos levantar la bandera, ¿verdad? Decir que somos libres y hacer lo que nos dé, como dicen, la gana. ¿Sí? No se puede. Cada hermano, que fíjense que allá sí se puede, se vale de todo. Dios los ayude, hermano. Porque en la Escritura yo miro algo muy diferente. Muy diferente. Y en este caso, como leí hace un momento, no hay condenación para los que andan en el Espíritu, dice la Biblia. No hay condenación, porque ya Cristo nos libró del poder del pecado. Pero en esta parte que estoy diciendo, dice que Él nos libró del pecado, pero para ser siervos de Dios. Siervos de Dios. Y un siervo es un servidor, un esclavo de Cristo, que no se manda él solo. ¿A de Cristo, hermanos? Amén. No se manda él solo, es libre, amén, pero tiene dueño. Amén. El siervo tiene dueño, hermano. Y nuestro dueño se llama Jesús. Amén. Él es el que nos guía, Él es el que nos manda, Él es el que nos va a dar la recompensa. No te la va a dar el hombre, no te la va a dar la organización, es el dueño. Y hay un dueño de nosotros y hay un dueño de la iglesia. Y usted y yo somos siervos y somos iglesia. Entonces tenemos el mismo dueño, se llama Jesús. Él pagó, Él nos compró, a Él le vamos a dar cuenta. Así como usted le da cuenta a su patrón cuando le pide cuentas, ¿verdad? De saber en qué gastaste esto, y por qué compraste esto otro, y por qué esto no está terminado, y por qué esto está chueco, le da cuentas al patrón. Pues como siervos, nosotros también vamos a dar cuentas. Ve lo importante de este punto. Dice, y tenemos como fruto la santificación, y al final dice la vida eterna. Mire, hermano, santificación, santidad, santo, tres cosas implícitas en lo mismo. Santificación, el acto de santificarse. Santo, la condición, el estado de Dios. Dios es santo, Él no necesita santificarse, pero nosotros sí necesitamos santificarnos. Y aunque este término y aunque este aspecto de la vida de un creyente no es muy popular, porque estamos en un momento en el que a lo malo le llaman bueno y al pecado le llaman bendición. Uy, qué bendición, mire, yo puedo andar con 3, qué bendición, y nadie se da cuenta. Lo ven como bendición. Paz de Cristo. Amén. Pero dice la Escritura que fuimos libertados del pecado y tenemos como fruto la santificación. Gloria a Dios. El árbol de mangos da mangos. La vid da uvas. Y el olivo da aceitunas o aceite, conforme a su naturaleza. Si el Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura, está en nosotros, en la verdad, dice, el cuerpo
está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y ahí se cumple lo que dice la Escritura, que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios a hacer lo bueno, no lo malo, porque tenemos un dueño. Y por consiguiente, aquel que tiene un dueño que es santo se quiere parecer ¿a quién? A su dueño, a su padre. Usted y yo somos hijos de Dios. Queremos conocer y parecernos a Cristo, y Él es santo y su palabra es santa. Y dice Pedro: sean santos porque yo soy santo. La santidad no es un asunto que pase de moda. La santidad no es un asunto anticuado. La santidad es un rasgo distintivo del Dios que nos redimió. Se llama Jesús. Y si usted se identifica con ese Dios, tiene que decirle al Señor: ayúdame a ser santo, ayúdame a dar fruto de santidad. Porque no es una ciudad, aquí los hermanos son religiosos, aquí los hermanos son extremos, aquí los hermanos, ¿verdad?, son exagerados. Mira, amado hermano, ni la exageración, ni lo extremo, ni la religiosidad le llega a nada lo que tiene que ver con la santidad y la santificación. Amén. Vea la Biblia. Cuando el Señor le dijo a Moisés: voy a hablar contigo, quiero que nadie se acerque al monte. No quiero que ni animales ni nadie se acerque al monte, si no van a morir. Y todavía les dijo: no se van a acercar. Y les dijo: santifica al pueblo, porque voy a hablar contigo. Pero ni siquiera el pueblo se podía acercar, y tenía que estar santificado. Ni siquiera iba a hablar con el pueblo. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Ni siquiera. Y nosotros: que Dios es bueno, es que Dios mira el corazón. Pues sí, como hemos dicho, Dios mira el corazón, claro que sí, y discierne los pensamientos del hombre también. Y también, ¿verdad?, lo exterior es un reflejo de lo interior. Por eso dice la Escritura que la bendición de Dios hermosea el rostro. Cuando alguien es bendecido de parte de Dios, cuando alguien está siendo transformado por Dios, se nota por fuera. No solamente se mira en su corazón, se mira por fuera. Amado hermano, usted va a reflejar lo que trae, usted va a reflejar lo que es en Cristo. Sí, por eso hemos insistido muchas veces, ¿verdad?, que no podemos decir: ay, qué contento estoy en mi corazón. Y está haciendo cortocircuito lo que canta con lo que usted es. Gloria a Dios. Algo no checa ahí. Y tiene como fin, dice, la vida eterna. ¿Para qué fuimos redimidos? Para que nuestro cuerpo sea transformado en el día de la venida de Cristo. Amén, amén. Romanos 8:22 dice: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, está diciendo el apóstol, la naturaleza, la creación está en dolor. El hombre, ¿verdad?, por naturaleza, en aras de expandirse y de mejorar, no le importa destruir lo que Dios ha creado. Contamina aguas, tierra, árboles, corrompe las especies. Entre nosotros mismos nos dañamos, nos afectamos, nos lastimamos, hacemos la guerra unos con otros. El hombre, en su estado, en su condición lejos de Dios, hace problemas, causa dolor. Y dice: no solamente la tierra, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque una persona, hermano, que ama a Dios, que tiene el sentir de Dios, el Espíritu de Dios, no se va a alegrar ante la maldad. No va a festejar, ¿verdad?, cuando la criminalidad está aumentando, cuando el aspecto de no respetar los derechos fundamentales, los más básicos de este mundo,
como el derecho a la vida, a expresarnos, a poseer, a movernos con libertad, a disentir o expresar nuestras ideas, es quitado del hombre. Se va a entristecer cuando uno mira, ¿verdad?, el aumento del pecado y cómo el hombre, ¿verdad?, en su ignorancia, en su dureza, se revela en contra de Dios. Por eso dice que también nosotros gemimos también. Le duele, porque usted sabe por la Escritura a dónde va un hombre sin Cristo. Usted sabe dónde va una familia sin Cristo, y si no lo sabe, lo debiera de saber. Por lo que hemos dicho muchas veces, una persona, hermano, que entra al infierno no va a salir de ahí. No va a volver a salir de ahí. ¿Por qué? Porque así como el Señor vino a salvarnos eternamente, el hombre se pierde eternamente también. No es como dijo el hermano que me evangelizó, ¿verdad? Porque él no conocía al Señor, y cuando su hermano carnal le compartía el evangelio y le hablaba, ¿verdad?, de la bendición y del amor de Dios, y también le hablaba del infierno, él tenía una idea cuando era incrédulo que iba a entrar al infierno, pero por un ratito, ¿verdad? Entonces él le decía a su hermano que le hablaba, le decía: mira, pues es que si me voy al infierno, pues entro, dijo, y en unos 5 años salgo, dijo. Entonces, imagínense uno, ¿verdad?, cuando no entiende lo que es la eternidad, pues. O sea, la eternidad es algo que no acaba, hermanos. Entonces, en ignorancia uno dice y piensa y cree muchas cosas, pero la palabra de Dios nos dice la verdad, y estamos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo, un cuerpo glorificado. Por eso el apóstol Pablo dijo que en aquel día de la resurrección, porque el Señor mismo lo dijo, no lo dijo Mateo, ni Marcos, ni Juan ahí en su relato, es la palabra saliendo de la boca de Dios. Dijo: de cierto les digo, que los que están en el polvo, o los que duermen en el polvo de la tierra, dice, ambos oirán mi voz, y uno saldrá, dice, para resurrección de vida, y otro para resurrección de condenación. Entonces Pablo les escribe a los hermanos en Corinto, hablándoles de la resurrección. Usted vea la Escritura, es un capítulo completo, el capítulo 15. Pablo está explicándoles el hecho de la resurrección, porque ellos, ¿verdad?, llegó un momento en el que entraron personas y empezaron a negar el hecho de la resurrección, y empezaron, ¿verdad?, a infundir confusión en los hermanos de la iglesia del primer siglo. Y entonces llegó un punto, ¿verdad?, que como dicen que una persona que repite muchas veces una mentira, llega un momento en que se la cree. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que ellos empezaron a escuchar a otras voces que decían que no había resurrección. Entonces Pablo se molesta y les escribe a los hermanos y les dice: a ver, si nosotros llegamos a ustedes, estoy parafraseando, y les dimos un mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día, fue lo primero que les dijimos. ¿Cómo dicen ustedes que no hay resurrección? Y si no hay resurrección, y nosotros fuimos salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz, y que resucitó, les dimos testimonio, entonces tampoco tenemos perdón de pecados. Y si no hemos sido perdonados nuestros pecados, entonces, porque si Cristo no resucitó, como dicen ustedes, entonces no hay perdón de pecados, entonces estamos en nuestros pecados. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dijo. Pero déjenme decirle que la resurrección de Cristo es un hecho. Cristo resucitó de entre los muertos, primicia, dice, de los que durmieron es hecho. Así que no se confunda. Usted no va a reencarnar en un burro, en una vaca, en un caracol, en un pececito del mar. Usted y yo tenemos la esperanza de ser resucitados y recibir un cuerpo glorificado. El apóstol dijo: porque el grano, ¿verdad?, el grano será descubierto en aquel día, será de trigo o de otro grano. Y la palabra de Dios habla del trigo y de la cizaña. Amén. Y ahí saldrá, dice, lo que cada cuerpo tiene según su naturaleza. Por eso le digo, usted no viene del caballo, ni del mono, ni de nada. Usted es un alma viviente. Aleluya. Sí, pero que según el propósito de Dios, ¿verdad?, hay algo en su vida, en su ser, que Dios puso. Porque la palabra de Dios dice
Así que yo lo felicito porque usted está creyendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque algo hay en tu vida que Dios puso, que tal vez no lo entiendas, pero es un propósito de salvación que Dios está germinando en tu vida. Por eso es importante entender esto, hermano. Lo que Dios ha venido a hacer es para darnos, ¿verdad?, la redención de un cuerpo glorificado que no tendrá límites, que ya, como dice la Escritura, no estará sujeto al tiempo y al espacio. Un cuerpo glorificado, ¿verdad?, completamente diferente a este cuerpo material que se cansa, se enferma, ¿verdad?, sino que es un cuerpo, repito, completamente transformado. ¿Qué dice la Escritura? Tercero, dice que fuimos redimidos de nuestra manera vacía de vivir. En otras palabras, el Señor nos ha redimido para que nuestra vida tenga un sentido, un propósito. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 18 dice: hermanos, sepan que fueron rescatados de su manera vana de vivir o vacía, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles, dice, sino como con oro o plata. Nosotros, dice, fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, el cual fue destinado desde antes de la fundación del mundo, dice, pero fue manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual creemos en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Ve lo que dice, hermano? Que nosotros fuimos redimidos de nuestra manera vacía de vivir, la manera que no tenía un sentido, para que ahora podamos tener un sentido, un propósito. Tal vez usted, ¿verdad?, cuando no conocía a Dios, usted quería ser astronauta, quería ser rico, quería ser famoso, o X, lo que usted haya anhelado. Pero en Cristo, o tal vez usted no tenía rumbo, ¿verdad? Era la oveja negra de su casa, aquel al que le cerraban las puertas, al que le ponían las cruces. Ahí viene el que no le gusta trabajar, que nomás es una carga, ¿verdad? Porque come, se baña y se va, consume nada más, pero no ayuda en nada. ¿Sí? Le duele todo a la hora de que se trata de trabajar. Entonces era la oveja negra, era el indeseado de la familia, ¿verdad? Que como dicen, ay Señor, ojalá este se muera rápido, que no dure muchos años, ¿verdad? Entonces era una vida vacía, sin sentido. Gente, ¿verdad?, que a veces por no tener un propósito en la vida, una meta, por decirlo de esa forma, pues cae, hermano, en muchos errores. Se quieren hacer rápidos, ¿verdad? Se quieren hacer ricos muy rápido y se meten en cosas que no deben. O personas, ¿verdad?, que creen que nunca van a llegar a viejos, que todo el tiempo van a ser jóvenes, y su juventud, sus fuerzas, la oportunidad que tienen de crecer, de construir un patrimonio, de tener, ¿verdad?, bases para su vejez, las malgastan, pierden su tiempo, sus fuerzas, la capacidad de crear, de aprender, de desarrollarse, la pierden por tener una vida sin rumbo. Y una vez dijo un predicador, es que cuando alguien no sabe dónde quiere ir, cualquier camión te lleva, cualquier Uber te lleva, cuando tú no sabes a dónde quieres ir. Pero cuando sabes que estás en el punto A y quieres llegar al punto B, sí sabes a dónde quieres ir. Y mire, amado hermano y amigo, la iglesia tiene un destino. La iglesia sí tiene un rumbo, hay un destino. La iglesia, dijo, no es de este mundo. La iglesia es de arriba. Usted y yo vamos para arriba, a los cielos, allá con el Señor. Allá está el lugar de la iglesia. Por eso el Señor dijo, no pongan su corazón en las cosas de este mundo. Porque el que pone las cosas de este mundo aquí tendrá su recompensa y su tesoro. Pero si pones la mira en las cosas de arriba, arriba está tu recompensa. Hay gente que pierde su salvación por un carro que va a pasar de año. Hay gente, ¿verdad?, que pierde su salvación por un momento de placer. Hay gente que pierde su salvación porque quiere tener y poseer bienes, ¿verdad? Se baja y sale de su casa y tiene 3 carros enfrente, 4, y dice, ¿ahora cuál me voy a llevar? Y esa es su vida.
porque quiere poseer, quiere tener. Pero amado hermano, nosotros somos peregrinos en esta tierra, dice la Escritura, vamos de paso, no tenemos morada fija. Gracias a Dios tenemos abrigo y sustento, pero entendamos que esto aquí se va a quedar, amado hermano. Lo más hermoso es que estamos esperando un día encontrarnos con aquel que nos amó, que aquel que pagó la deuda de nosotros sin que nosotros le conociéramos. Además, incluso ni queríamos nada con Dios. Muchos de nosotros, nuestra vida era andar para arriba y para abajo, disfrutando, gastando nuestras energías, aún a veces, ¿verdad?, ante la necesidad de los hogares, pero no nos interesaba, hermano. Dios ha venido a darle sentido en nuestra vida. Y no por lo que tú sabes o eres, sino por el propósito de Dios para ti. Porque dice la Escritura que Él escogió lo más débil para avergonzar a lo fuerte, lo más menospreciado y vil para avergonzar a lo que es, lo que no es, lo sabio para avergonzar a lo necio. Pero gente que quiere valor en las manos de Dios, que no es sabio en su propia opinión, sino que entiende que lo que tiene, lo que sabe, viene de Dios, que lo redimió, que lo compró, que lo amó con amor eterno, para hacerlo útil y que tenga sentido. ¿Cuántas veces, tal vez algunos de los que estamos aquí, cuántas veces, tal vez, a usted le dijeron que usted no iba a servir para nada? Que a usted le dijeron que la gente como usted no cambia, que la gente como usted, ¿verdad?, no tiene esperanza, porque tiene limitaciones, porque no sabe tal o cual cosa, porque viene de una familia con antecedentes de violencia, de drogadicción, y la gente como esa nunca cambia. Una vez una mujer, ¿verdad?, una evangelista allá en Brasil, esta mujer, ¿verdad?, había sido satanista, y dice que una vez le encargaron un trabajo en contra de una mujer cristiana, porque eso era lo que ella hacía, ese era los trabajos que ella hacía y cobraba. Entonces que le empezaron a encargar, ¿verdad?, que destruyera a una mujer que era cristiana, y ella tomó, ¿verdad?, ese trabajo, y dice que cuando ella estaba haciendo el trabajo para causarle un daño a esta mujer cristiana, dice que ahí ella miró cómo Dios fue vituperado por amor a ella y a toda la humanidad. Dice, a mí no me predicaron el evangelio, a mí nadie vino a hablarme, sino que yo, buscando hacer lo malo, ahí Dios se reveló a mí y entendí el amor de Dios sin que nadie me lo hablara directamente más que Dios. Y cuando esta mujer, ¿verdad?, empezó a predicar el evangelio, dice que en una ocasión ella estaba en un parque y ella estaba predicando, ¿verdad?, el evangelio y dando su testimonio de lo que Dios había hecho. Imagínense una mujer salir de las profundidades de la basura del pecado, del satanismo, y venir ahora a ser puesta en este evangelio glorioso de misericordia, de poder, de amor, de grandeza. Y dice que una persona que estaba ahí oyéndola, la identificó y la reconoció, porque aparte de que era más o menos famosa en ese mundo del ocultismo, tenía una característica, que era delgada y alta. O sea, no pasaba desapercibida. Incluso ella llegó a testificar que una vez un espíritu inmundo le dijo jirafa, tratando de humillarla. Y dice que esa mujer que la reconoció, dice que cuando lo oyó que estaba predicando, levantó la mano y le gritó, le dijo, las personas como tú nunca cambian. ¿Por qué? Porque el hombre, amado hermano, siempre te quiere ver en el hoyo, te quiere ver en el mismo problema, te quiere ver en la misma enfermedad, te quiere ver en la misma dificultad, porque ellos miran con los ojos físicos. Pero cuando tú y yo somos redimidos por el poder del Espíritu Santo, usted va a poder ver un diamante. No va a ver el diamante en bruto, va a ver a alguien pulido. Usted va a ver a alguien, ¿verdad?, que no va a ver al ladrón, va a ver al siervo de Dios, no va a ver al drogadicto, va a ver a aquel evangelista, aquel hombre que Dios transformó por su misericordia. Eso es lo que va a ver si lo mira con los ojos de Dios. Una vida con propósito. Dios no lo sacó para que usted vuelva a lo mismo y esté en el mismo hoyo sufriendo lo mismo. Dios le ha venido a dar propósito a su vida, una esperanza en Cristo, hermano. Amén. Gloria a Dios. No, no, es que yo en mi casa nunca tuve paz. Pues Dios viene a darle paz.
Y la paz de Cristo no es ausencia de problemas, sino la diferencia es que esa paz que Dios da es duradera. Amén. Esa es la diferencia. Que no, hermano, yo no tenía nada cuando no conocía a Dios y ahora tengo. Pues eso que tiene es mucho más eterno y permanente que lo que pudiéramos haber conseguido materialmente. Termino con esto. El uso más antiguo de las palabras para redención, como lo he explicado, también está asociado con el pago de un precio, el rescate. Esto también se aplica en la enseñanza de la Escritura cuando hablamos de la relación de redención con la salvación. El pueblo de Dios es redimido mediante el pago de la deuda por el pecado, mediante la manera perfecta de satisfacer esta deuda por medio de Jesucristo. Mira, amado hermano y amigo, usted y yo nunca le vamos a poder pagar a Dios. Usted no le está haciendo ningún favor a Dios porque venimos y estamos en las actividades y hacemos... No, hermano, es lo menos que tenemos que hacer. Pero nadie debe de pensar, y el día que nosotros pensemos que ya le pagamos a Dios, que ya le servimos a Dios lo suficiente, ahí va a empezar su caída. ¿Por qué? Porque a Dios no le podemos pagar ese precio tan alto que tenía nuestra alma. El pecado, el diablo demandaba el pago del pecado del mundo y no había nadie que pudiera pagarlo. Y si usted mira en Hebreos, el Señor dijo: sacrificio y ofrenda no te agradan, he aquí vengo, como está escrito acerca de mí en el rollo, para hacer tu voluntad. Él pagó por nosotros y se humilló a lo sumo, dice la Escritura, y Dios le dio, dice, un nombre, lo exaltó para que en ese nombre, dice, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y que todo nombre que se nombra, toda rodilla se doble en el nombre de Jesucristo. Y Pedro dijo resueltamente: porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En el nombre de Jesús sanan los enfermos, en el nombre de Jesús se invoca salvación, en el nombre de Jesús salen los demonios, en el nombre de Jesús, hermano, todo es para su gloria. En el nombre de Jesús Él pagó la deuda, el rescate impagable. Hermano, la inclusividad de la redención del pecado y de los males que se acompañan demuestra por el hecho de que la consumación final de todo el proceso de la redención o del Redentor se llama redención. Todo lo que Dios hizo para alcanzarnos se engloba en lo que es la redención. La exposición de esta consumación, según Efesios 1:14, establece de manera clara qué elementos conllevan la redención. Dice que aquellos que hemos creído en Cristo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Dios ha puesto su sello en nosotros como una señal de que somos suyos, como una garantía contra la pérdida. Pablo considera a los hijos de Dios como aquellos que ya fuimos comprados, como aguardando la redención final cuando recibamos la herencia. A esto se le conoce como el evento de la redención de posesión adquirida. Los redimidos seremos libertados de este mundo pecaminoso bajo el dominio que está en este tiempo, y seremos restaurados a aquel que tenemos el derecho, o aquel que tiene el derecho anterior, o sea, el dueño de nosotros sobre ellos, en virtud del hecho de que ha obtenido para que seamos posesión de Él. En su redención, toda la creación será restituida a aquel que es su legítimo Señor. Y aquí entienda esto: el enemigo, cuando tentó al Señor, le dijo: mira, si tú te postras y me adoras, te voy a entregar todos los reinos que están aquí en la tierra, porque a mí me han sido dados. Cuando el hombre falló y perdió todo lo que Dios había puesto en sus manos, usted lee el Génesis y se dará cuenta que no fue el Señor el que le puso los nombres a los animales. Le dio una capacidad al hombre extraordinaria de poder nombrar a todos los animales y que no se le olvidara. Él les puso nombres. Le dijo: señorea sobre la tierra, júzgala,
multiplícate, disfruta de todo lo que puse, pero no comas del árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hagas vas a morir. Pero ya saben la historia. La serpiente engañó a la mujer engañó al hombre, y vino la decadencia de este mundo hasta nuestros días. Todo aquello que el Señor le había entregado en la mano a este hombre vino a pasar a manos del enemigo por la desobediencia. Cuando tú le das derecho legal al diablo, el diablo te va a robar y te va a quitar todo. Pero en la redención hay un tiempo en que todo eso que el Creador dio al hombre y de lo que lo dotó también en cuanto a él, ¿verdad?, será restituido de nuevo, que es lo que decía hace un momento, este término que se llama la redención de la posición adquirida. Todo volverá a aquel que lo creó. Y el dueño de este mundo no es Satanás, el dueño de este mundo se llama Jesús. Amén. Y nosotros somos por medio de Él. Amén. Usted y yo somos hechura suya, dice, hechos para buenas obras. Hermano, hay una bendición enorme y espiritual que a veces ni siquiera nos alcanzamos a dar cuenta. Porque si lo entendiéramos, tendríamos mucha gente levantando la mano diciendo, yo quiero ser bautizado porque yo no quiero perder esto que Dios ha hecho. Pero a veces nuestro corazón, nuestro entendimiento, ¿verdad?, no nos da todavía algunos. Así que yo quiero invitarle en esta mañana, bueno, ya tarde, a que vengamos a este altar. Mire, yo quiero invitarle lo siguiente. Usted como creyente, en algunos momentos, en algunas situaciones, usted puede pasar por dificultades, por situaciones, ¿verdad?, que le pueden nublar su fe. Y usted a veces puede decir, bueno, Señor, yo a veces siento que estoy caminando solo, o siento que nadie me ayuda, que Dios se ha alejado de mí. A veces usted puede pensar eso. Pero acabamos de leer que es todo lo contrario, hermano. Acabamos de leer que todo lo que Dios ha hecho por el hombre es bueno. Y yo espero que usted se haya dado cuenta que en ningún momento le estoy hablando de religión. Le estoy hablando del acto de un Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno, dice, de gracia y de verdad. O sea, Él vino a revelar su misericordia, su amor y la salvación para este tiempo, hermano. Así que yo creo que los que estamos aquí, que le creímos a Dios en algún momento, tenemos motivos para venir a este altar y decirle, Señor, gracias. Porque aunque a mí no me interesaba nada de ti, o porque ni siquiera yo pensaba, hoy puedo entender por tu palabra que tú te acordaste de mí. Y si usted todavía no le ha entregado su corazón a Dios, si usted todavía no se ha convertido, mire, esta también es la oportunidad para decir, Señor, yo me estoy perdiendo de esto porque nadie me había dicho. Yo estoy, Señor, oyendo estos tesoros y estas bendiciones, pero estoy a un lado de esto. Pásale, hermano, para adelante, que hay espacio aquí arriba para que deje pasar a todos los demás. Véngase hasta adelante, hermano. Todo lo de arriba aquí es altar también. Véngase hasta adelante. Aleluya. Vamos a adorar a Dios. Ahí donde está, hermano, levante sus manos. Adóralo. Óralo.
por su grande amor y su paciencia, hermano. Aleluya. Denle las palmas al Señor, hermano, que se lo merece, que es bueno, de recibir la gloria. Aleluya, hermano. Ya estamos para terminar. Solamente me resta decirles, ¿verdad?, que los niños van a ensayar la alabanza que les toca presentar el domingo que viene. Vamos, hermano, a terminar aquí, no sin antes orar por los enfermos y aquellos que están convalecientes, ¿verdad? Nuestra hermana Lidia, ustedes saben, ella está convaleciente de la cirugía a la que fue sometida. Nuestra hermana Cecilia Espiricueta también, ¿verdad? Y también por un tío de una compañera de trabajo de mi esposa, se llama Jonás. Él está en cama también, ¿verdad? Ya los médicos lo han desahuciado, pero pues el Señor todavía lo tiene con vida. Entonces vamos a orar, hermano, por los enfermos. Y si usted también cree que Dios le puede sanar, pues ahí donde está, yo le voy a pedir que levante su mano. Ahí donde está usted, si usted está enfermo y usted necesita sanidad, yo creo que Dios le puede sanar. La palabra de Dios nos lo enseña, ¿verdad? Vamos a orar primero por nuestros hermanos que no están con nosotros, que están enfermos, y después voy a orar por los enfermos que estén aquí. Si usted, yo voy a saber que usted está enfermo o que está pidiendo la oración porque usted está levantando la mano, ¿verdad? Así voy a saber yo que usted está pidiendo la oración por sanidad. Vamos a orar, hermano, por nuestros hermanos que están enfermos, que no están con nosotros. Señor, en este momento venimos delante de ti, Señor, pidiendo por nuestra hermana Lidia, pidiendo para que tú la sanes, la sigas fortaleciendo y la levantes, Señor. Que esa prótesis que le fue puesta, Señor, funcione correctamente. Que esa luxación del hombre, Señor, del hombro se una, solde, y que todos los músculos, nervios, tendones, ligamentos, todo, Señor, se una en el nombre de Jesús, y que sea sanada en el nombre de Jesús, te lo pido, y ella pueda levantarse, Señor, de su lecho y pueda caminar por sí misma en el nombre de Jesús. Pedimos también por nuestra hermana Cecilia Espiricueta, Señor, para que tú obres y la ayudes, Señor, en el nombre de Jesús, y la sanes y la levantes también, Señor, en esta hora, en este momento, Señor, por tu palabra. También en esta hora, Señor, pido sanidad por los hermanos que tienen su mano levantada, que necesitan ser sanados. En este momento yo pido que sane, Señor, los enfermos, que tengan dolencias, en el nombre de Jesús, Señor, en su cuerpo, en el lugar que sea, toda dolencia sea quitada en el nombre de Jesús, Señor, en este momento. Toda enfermedad, Señor, también, tos, toda infección, inflamación, Señor, en el nombre de Jesús, también que reciban sanidad en este momento. Toda dolencia y toda enfermedad, Señor, de vías respiratorias, dolores de cabeza, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que extiendas tu mano, Señor, y le sanes con el poder de tu palabra. En esta hora también pedimos, Señor, por la familia López Ramírez. Pedimos por Manuel Cuena, dice, liberación, y Mayra, liberación. Hermano, pedimos en esta hora, extiende tu mano, Señor. Tú has venido a libertar cautivos, Señor, a dar vista a los ciegos, a abrir los oídos a los sordos. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta hora que tengas misericordia, Señor, y que obres poderosamente, Señor. Abre las prisiones, Señor, en el nombre de Jesús. Trae libertad a los cautivos, Señor, en el nombre de Jesús. Toda opresión del maligno, toda pesadez mental, en el nombre de Jesús, Señor, sea liberada en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra. Amén
y amén. Aleluya. Hermanos, ya estamos para despedirnos. Solamente ahorita que nos despidamos, voy a hacer un comentario breve, así que vamos a despedir la grabación. La despedida.